Bueno, pues en primer lugar, ¿no? Pues ha habido estas elecciones tanto presidenciales como legislativas. Ambas tienen un peso más o menos. Las presidenciales son más importantes, pero la verdad que el otro va a determinar el cómo la capacidad de maniobra que va a tener el presidente. Por lo tanto, también tiene su peso. La cuestión, ¿no? Es el tema histórico de la reunificación, ¿no? De Taiwán como país de facto independiente tras la guerra civil debido a la división entre la República de China y la República Popular de China. El tema, ¿no? Es que China está internacional, lo que es la República Popular de China está internacionalmente reconocido como el gobierno legítimo de toda la China. Y desde los años 90 principalmente, Taiwán ha tenido una transición política en la cual ha ido creciendo un nacionalismo taiwanés que viene alejándose de la concepción de la República de China del Kuomintang. Entonces, este nacionalismo que ha tenido una presencia pública creciente y que hoy en día es básicamente el gobierno viene a representar este sector, pues apunta pues, a mantener esa separación y a básicamente conseguir cierta legitimidad para, de manera ya clara, ser un país independiente como parte de la comunidad de naciones. Y entonces el objetivo de este sector, que viene representado por el Partido Progresista Democrático, viene gobernando desde 2016 y la cuestión principal aquí es que es un partido que ha tenido pues su legitimidad ha venido cayendo durante los últimos años. eh, Su forma de gobierno pues ha sido bastante criticada. Ya en las últimas elecciones de 2020 pues eh, había mucha crítica a la dirección económica que había llevado el gobierno y también a la dirección diplomática. La cuestión es que el Kuomintang es un partido que no ha conseguido desarrollar una definición política para este nuevo contexto, en el cual pues la identidad china no prácticamente está fuera del espacio público y que principalmente lo que hay es cada vez más una identidad propia taiwanesa que viene a ser la dominante. Entonces, evidentemente, después está la cuestión de China, ¿no? De la posible reunificación y la posible conflicto militar, porque cada vez China, pues, presenta más abiertamente la idea de que la reunificación va a ocurrir si hace falta por medios militares, ¿no? Y esto no es una retórica. Es una retórica importante porque ha habido una modificación en el propio lenguaje. Es decir, esto viene ocurriendo a partir de 2017 más o menos, en el cual pues el presidente Xi Jinping viene diciendo sus discursos públicos, ya no solamente habla de reunificación pacífica, sino que precisamente da ese epíteto de la posibilidad de medios militares para conseguir esa reunificación. Entonces, el resultado de estas elecciones va a determinar durante los próximos 4 años qué dirección va a tener Taiwán, si va a buscar acercarse más a China o alejarse. Y ese era uno de los principales temas de campaña, aunque no el único. Bueno, tenemos aquí entonces ya proyectados los resultados y lo que encontramos, como podéis ver ahí, para los que no hayáis seguido tanto las elecciones, las compartimos, recordad, en Twitter, eso sí, es básicamente la victoria de Lai Ching-te del Partido Democrático que estábamos comentando, del DPP, la segunda posición de Ko Wen-je y sobre todo la tercera posición y la segunda posición de Hou Yu-i, que es básicamente el candidato del Kuomintang, de esta línea un poquito más cercana al nacionalismo chino que nos ha comentado Ángel, pero sobre todo lo importante es la continuidad del oficialismo del DPP, encarnado en la figura de el que es ya el nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te. También tenemos ahí, y esto va a ser también interesante, chicos, la lógica o lo que nos ha dejado las elecciones parlamentarias, las elecciones legislativas, porque como podéis ver ahí, el DPP no va a tener mayoría, no va a tener más del 50% de las bancas, y esto puede generar, ahora entraremos a ver hasta qué punto, algún tipo de contrapeso o algún tipo de dificultad y limitación para que el DPP lleve adelante lo que sería su programa de gobierno. Vamos a ver también cómo hay algún tipo, si podría llegar a haber algún tipo de contrapeso con respecto a su posición con China. Entonces, te pregunto a ti primero, Manu,
alguna primera valoración en general de las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, y luego le pasó también a Ángel la pregunta de la capacidad de contrapeso que tiene el poder legislativo con respecto al poder ejecutivo en Taiwán, y ya después de eso iremos con todas las preguntas que recordad que las estamos respondiendo. Gracias, por cierto, a Silvi, a David, a Destino y a Ciocafo por esas suscripciones, y a Pedro, que habíamos llegado antes al objetivo del primer bloque, finalmente, sobre la bocina. Y ahora, bueno, lo actualizamos a 680, así que si nos queréis apoyar aquí en Twitch, ya sabéis que lo podéis hacer con vuestras suscripciones. Y en un ratito os contamos también una cosa de este QR que tenéis, aquí arriba, aquí a mi lado. Así que eso, Manu, la primera valoración. Yo la verdad es que no me sorprendió mucho el resultado. Era un poco lo que se comentaba y se esperaba. El Kuomintang, pues como ha desarrollado Ángel, es un partido que ha quedado un poco descolocado ante esta coyuntura actual. Hay una cuestión que yo voy a remarcar, lo ha mencionado también Ángel, pero yo creo que es bastante significativo. Ha habido un profundo cambio sociológico y cultural en Taiwán en los últimos 30 años. Había una élite en Taiwán antes del año 1990 que era gente que había nacido en China. Realmente estaban en Taiwán, pero ellos habían nacido en la China continental, ¿no? Y desde esa época, desde 1980, 1990, ha venido entrando una nueva, bueno, ya no tanto una nueva generación, sino bueno, nuevas generaciones, que es gente que ha nacido en Taiwán, que se han criado también en otra cultura, que no es la cultura del Kuomintang como partido único representante de la China nacionalista frente a la China comunista, ¿no? Ya es una mentalidad más taiwanesa, más insular y ya pues muy desconectada de lo que era la cultura continental china. Entonces, yo creo que esto es algo que va conectado y que el resultado electoral pues va un poco en esa línea, aparte por supuesto del contexto de tensiones y conflictividad que ha habido en los últimos años, ¿no? Eh, para mí el detalle, no obstante, es el resultado de las elecciones parlamentarias, porque el Partido Democrático pues no ha sacado el, con este siempre me lío, es el Partido Democrático Progresista, ¿no? Sí. No, normalmente creo, si no estoy confundido, Democratic Democratic Progressive. es la Sí, traducción que siempre utilizan. Sí, sí. vale. Siempre me lío, pero bueno, no ha obtenido la mayoría en el Parlamento, con lo cual no tiene mayoría. El presidente va a quedar ahí condicionado por esa circunstancia. No tiene mayoría políticamente hablando, pero también sociológicamente hablando. No todo el país está claramente inclinado hacia la política del partido y del presidente. Antiguo vicepresidente, ahora en ciernes nuevo presidente. Entonces, eso yo creo que es algo a tener en cuenta. No va a poder disponer, digamos, de ese recurso y va a tener que echar mano de la negociación. Y ahí, bueno, no está solo el Kuomintang, está también otra formación. Habrá que ver cómo se las arregla en ese sentido y, bueno, también dependerá un poco el contexto que se desarrolle en los próximos años. Vale, y eso, te quería preguntar a ti también, Ángel, antes de entrar con el chat, más o menos en términos de contrapeso, ¿cómo viene la relación entre el legislativo y el ejecutivo en Taiwán? Porque hasta qué punto el hecho de que el DPP no tenga esa mayoría en el sistema parlamentario puede afectar a la gobernabilidad del presidente Lai Ching-te. Bueno, Taiwán tiene un sistema presidencial de gobierno y entonces, evidentemente, el presidente tiene bastantes prerrogativas para poder eh, gobernar de manera independiente del Parlamento, pero tiene límites a ese poder. Y el Parlamento aquí tiene, por ejemplo, en cuestiones de política exterior, el Parlamento no tiene mucho que decir y el presidente tiene mucha más poder de decisión. Pero para cosas que también afectan a la propia política exterior, como por ejemplo los propios presupuestos o especialmente la compra de armamento, ¿vale? Ahí necesita la aprobación del Parlamento. Entonces ahí va a ser importante, sobre todo por las posibles ventas de armamento de Estados Unidos, que las tiene que aprobar el Parlamento y ahí sí que necesitará negociar. También, evidentemente, pues como digo, en el propio presupuesto para cuestiones de la economía, cuestiones de presupuesto para el ejército. Después, en ese equilibrio, yo pienso que va a haber
mm, algo, una cuestión central que ser el TPP, el Partido Popular de Taiwán, de Ko Wen-je, que es un partido que viene, como escisión, viene del propio DPP, de los verdes, viene de ese campo políticamente, pero bueno, viene a ser viene a representar como a un sector de la juventud más descontento con el bipartidismo histórico de Taiwán y viene a representar pues ese hartazgo con la clase política, pues con los casos de corrupción sobre todo. Y, pero en este sentido es un partido que intenta ser centrista, es decir, intenta alejarse de la cuestión de China y no pone el peso sobre eso. Entonces, es un partido que ha sido muy crítico con las políticas del DPP y lo que viene a decir un poco es que ellos se representan en el espíritu del Partido Verde. Y entonces es posible que yo creo que establezcan ciertos acuerdos, sobre todo en cuestiones de defensa. Yo creo que ahí Cowen va a ser más favorable de la posición de Lai, no en términos de diplomáticos, ¿vale? Es decir, no va a apoyar una política más nacionalista, más independentista, pero sí que creo que va a apoyar en cuestiones de compra de armamento y de defensa de la isla. Entonces, va a ser un elemento clave en ese sentido para hacer de contrapeso. Y seguramente sea el principal socio en el gobierno. Pero eso pondrá ciertas barreras a otras políticas del DPP en términos de ayudas sociales, en términos de políticas económicas, etcétera. Vale, vamos a ver alguna pregunta en el chat. Recordad que estamos hablando de Taiwán, contándoos un poco lo que pasó en esas elecciones del pasado, bueno, de ayer, en realidad, del sábado. Lo que pasa es que por horario, en realidad el resultado lo tuvimos bastante pronto. A eso del mediodía, un poquito después del mediodía en España, ya estábamos confirmando realmente los resultados. Pero bueno, unas elecciones que son bastante importantes. Ahora entraremos a valorar exactamente por qué, cuál es el contexto general. Pero de momento, mira, nos pregunta Juan, por ejemplo, aunque se pongan de acuerdo con los presupuestos, ¿tiene Occidente capacidad para venderles armas o munición mientras estén los otros conflictos? Se pregunta Juan. No sé si queréis darle ahí a esa pregunta. Y también teníamos aquí, Scaleus decía, ¿cómo es que los comunistas no tomaron la isla de Taiwán tras tomar todo el resto de China? Esto es una pregunta un poco más histórica, pero bueno, yo os paso las dos. Ahora van llegando más, pero de momento, para no abrumaros. Si quieres, Ángel, contesto yo esta última y Sí, contestas tú la otra. sí, sí, dale. Vale. A ver, en el contexto final de la guerra civil, no es que no tomaran la isla de Taiwán, es que en ese momento los comunistas se centraron en controlar el continente, lo que es la China habitada, principalmente lo que era la China habitada por la etnia Han, que no toda China en su conjunto, desde Manchuria hasta lo que sería la frontera con la antigua Indochina francesa. Hubo un momento, en el contexto 1949-1950, que tampoco controlaban la isla de Hainan, que está al sur de China, que es una isla de un tamaño también considerable, no sé si más o menos parecida a Taiwán, pero de un tamaño considerable. Y bueno, había zonas como el Tíbet o el Xinjiang que estaban bastante alejadas de lo que era el centro de poder de los comunistas, ¿no? Entonces, a Hainan, por ejemplo, sí le llegaron a meter mano. Llegaron a desembarcar, llegaron a ocuparla. Eh, en las otras dos regiones, que eran grandes y bastante lejanas a lo que era el epicentro de poder en Beijing, mm, hubo un acuerdo. En un principio se desplegaron tropas, pero bueno, se hizo por las buenas. Taiwán en ese contexto se convierte en el epicentro. Digamos que no es que Taiwán se convierta en el único sitio que queda sin controlar, sino que en ese contexto, pues bueno, allí se refugian principalmente los nacionalistas, pero también en Hainan había gente del Kuomintang. Y la idea era defender aquello también. O funcionó, en el caso de Hainan. En Taiwán, pues había una cuestión sobre todo logística. Ahí yo mencionaría la cuestión logística, que China, el Ejército Popular de Liberación, no tenía armada. O sea, tenía buques, pero no tenía una armada. Entonces, desembarcar en una isla donde han huido, me parece que era entre 1 y 2 millones de personas, militantes del Kuomintang, gente, muchos militares. Entonces,
eso de desembarcar en la isla como que no era tan sencillo. Luego estaba el apoyo de Estados Unidos. En un principio, paradójicamente, cuando se produce el colapso del Kuomintang en el continente, pues Estados Unidos esto le coge de sorpresa, pero ya en el caso de Taiwán era otra cosa, ya no era tan sorpresa. Y yo creo que con esto sé que respondo un poco a la pregunta que haces. Sí, es una cuestión de capacidades y de la US Navy, por ponerlo fácil. Vale, entonces, no, la pregunta es la cuestión de las capacidades de Occidente. Ujú. A ver, realmente aquí lo que depende esencialmente es de Estados Unidos y quizá de los socios en Asia. Es decir, Europa aquí creo que no tiene tanto peso, la verdad. Em, Realmente, es decir, es algo que difícil decir. Es decir, Taiwán durante los últimos años no ha tenido, la verdad es que un apoyo militar muy grande por parte de Estados Unidos. Ha habido ciertas ventas de armamento, pero, pero bueno, eso dependerá de la prueba política estadounidense, es decir, si y de las elecciones que hay este año. Si las elecciones de este año gana Trump y deciden dar un giro hacia Asia y hacia China y de cierto modo abandonar más el escenario ucraniano, pues sí que deberíamos esperar un mayor compromiso por parte de Estados Unidos en armar a Taiwán y por lo tanto quizá ahí que se desarrolle esa venta de esos acuerdos. Pero eso es totalmente contingente a la política estadounidense, esencialmente. Bueno, y en ese sentido, Ángel, ya que planteas las relaciones con Estados Unidos, creo que ese es también uno de los claves, os lo planteo a los dos, una de las claves para entender la importancia no solo de Taiwán en general, sino también de los procesos electorales dentro de Taiwán, que son cruciales para entender las relaciones con Estados Unidos y con China, que es la posición que juega Taiwán tanto en la perspectiva internacional de China y en el modo que tiene China de relacionarse con la práctica totalidad de estados del mundo, ¿no? A través de la necesidad de la aceptación del principio de una sola China, sino además la importancia que tiene Taiwán en la estrategia estadounidense de injerencia en la región del Asia-Pacífico, que sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces, que es quizá la parte en lo estratégico lo más importante de su política exterior desde la administración de Barack Obama, y que en la actualidad Taiwán juega justamente en esta estrategia un papel fundamental, porque es es el escenario en el que potencialmente más capacidad tendría Estados Unidos de presionar a China, llegado el momento, y de ahí se entiende la tensa relación o la, digamos, en algunos sentidos, incoherente relación de Estados Unidos con Taiwán, ¿no? Que por un lado reconoce el principio de una sola China, pero por otro lado vende armamento a Taiwán. Entonces, os tiro más bien, no es tanto una idea, sino, o sea, no es tanto una pregunta, sino más bien una idea de que justamente Taiwán, las elecciones taiwanesas son importantísimas por esto. Y no sé si vosotros también tendríais algo que para completar esta idea, ¿no? De la importancia que tiene Taiwán en realidad en toda la política internacional, en lo estratégico de la política internacional. Bueno, pues Estados Unidos mantiene por el momento, aunque hay signos de un cambio en ese sentido, especialmente con Biden, pero la política histórica de Estados Unidos, establecida por Kissinger, era lo que se ha conocido como ambigüedad estratégica. Kissinger odiaba este término y lo rechazaba, pero me parece que correctamente describe la posición de Estados Unidos, en el sentido de lo que hace es ni reconocer la independencia eh, ni de Taiwán, ni reconocer que es parte de China, de todo modo. Es decir, acepta la política de una sola China, pero no acepta que Taiwán sea parte de China hoy en día. Por lo tanto, reconoce que de facto es independiente y mantiene lazos con Taiwán y mantiene ciertos acuerdos militares, pero no llega tan lejos como para reconocer su independencia. Y de hecho, lo que busca Estados Unidos es evitar la reunificación, pero también evitar la posible independencia, al menos por ahora. Es decir, busca evitar que, y esto, por ejemplo, se presentó cuando el DPP llegó al poder, que Estados Unidos podía estar preocupado por la posibilidad de que un político taiwanés quisiera declarar la independencia
cuando ellos consideraban que no era el momento, no había una necesidad de eso, ¿no? Entonces Estados Unidos siempre ha jugado un papel crucial a la hora de dar el visto bueno, por así decir, al candidato presidencial. Y el apoyo de Estados Unidos en las elecciones presidenciales siempre ha sido muy importante. Y por eso, durante todas las campañas presidenciales, si no recuerdo mal, siempre se viaja a Estados Unidos. Y siempre se busca el apoyo de presidente de la Cámara, miembros del Congreso, etc. Entonces, ahora mismo, como decía, sobre todo estos últimos años con Biden, ha habido una tendencia a cambiar ligeramente esa política, a que Estados Unidos, en concordancia también en parte con China, va diciendo que están dispuestos a defender a Taiwán en caso de conflicto, que Taiwán es un ente separado de China, es decir, que están remarcando cada vez más la cuestión de Taiwán como país independiente prácticamente, no en las palabras, pero sí en cierto modo en los hechos. Y eso ha provocado pues las últimas crisis y tensiones entre Estados Unidos y China de estos últimos años. La verdad es que con estas elecciones sí que es verdad que ha habido declaraciones de Biden, por ejemplo, de que no se va a reconocer la independencia y como ciertas palabras de contención, pero yo diría que hay una tendencia a que cambie esa política. Y habrá que ver durante los próximos 4 años con Lai, porque Lai es un político que ha sido menos, es decir, aparte más de una base independentista, y la verdad es que ha sido menos de compromiso que Chai. Si no recuerdo mal el nombre, a ver si me ha ido. Sí. Y pues eso, la anterior presidenta había sabido mantener mejor las formas, pero así decir, es verdad que ha tenido algunas entrevistas, por ejemplo, cuando llegó al poder en 2016, que provocaron respuestas airadas de China, pero habrá que ver también Lai, que de hecho intentó en 2020 llegar al poder enfrentándose contra la presidenta en las primarias que tuvieron dentro del partido. Entonces habrá que ver un poco qué dirección toma, qué tipo de equilibrio intenta, ¿no? Habrá que ver también si se repiten sucesos como el de las visitas estadounidenses, las visitas oficiales estadounidenses a Taiwán, que de hecho hemos tenido bastantes durante la reciente presidencia del DPP. Ha sido una cuestión común que además ha encendido bastante a la región y a China. Es cierto que eran en un contexto anterior a que el conflicto palestino-israelí entrase en la fase que ha entrado en la actualidad y que se regionalizase todo ese conflicto, pero también eso será importante, ¿no? Ver si esta lógica del pivot to Asia de la que tanto hemos hablado se reconfigura de alguna forma en los tiempos actuales o si no, y en eso Taiwán va a jugar un papel crucial. También hay otro debate que siempre tocamos, ¿no? Que es la lógica de si China podría optar por la vía militar para la reunificación. Ese es uno de los grandes debates, además de las cosas que más nos preguntáis en el chat, muchas veces incluso cuando estamos hablando de cosas totalmente distintas. O sea, es una cuestión que genera mucha controversia porque evidentemente es importantísimo. Pero bueno, son ideas que hay que ir tocando. Gracias, por cierto, a Cosas Militares, 230 miembros nuevos aquí en este directo. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, gracias por venir aquí y gracias a Cosas Militares por esa raíz. Y tenemos alguna pregunta en el chat que vamos a leerla para ver si podemos responderla. Dice Mikpaer, ¿qué política tienen los países europeos o la Unión Europea respecto a la cuestión taiwanesa y respecto a la cuestión de la industria de fabricación de chips? Que aquí entiendo, chicos, que hay que diferenciar primero lo que es la posición de los distintos países con respecto al reconocimiento de Taiwán y con respecto a la aceptación del principio de una sola China, que en muchos casos es más bien una cuestión formal, porque sin ello no mantiene relaciones diplomáticas con China. Y luego está la segunda parte de eso, ¿no? Bueno, incluso aunque se reconozca la lógica de una sola China y se acepte esa premisa diplomática de la República Popular de China, que como digo, la aceptan buena parte de los países del mundo, ¿cómo son en la práctica después con las relaciones con Taiwán? Porque tú puedes partir,
o legitimar la línea de una sola China para poder relacionarte con Pekín, pero al mismo tiempo mantener buenas relaciones con Taiwán. Esa es un poco la tensión en la que viven muchos estados, en un momento además en el que sabemos que el reconocimiento a Taiwán ya es a día de hoy una cuestión minoritaria. No sé si eran, la última vez que lo miré, no sé si me estoy colando, pero 14 estados me parece, 13, 14 estados, no recuerdo la cifra exacta, pero muy, muy poquitos estados en el mundo y fundamentalmente concentrados en el Caribe, en Centroamérica y el Caribe y en la región del Pacífico Sur, en realidad, de las islas del Pacífico. Así que nada, os tiro todas esas ideas, chicos, pero sobre todo la posición de los países europeos, que sería, que yo creo que es bastante importante esa pregunta. Y también, por cierto, nos pregunta Misco que qué razón habría esgrimido Estados Unidos históricamente para no reconocer la independencia de Taiwán, que es quizá una de las cuestiones más curiosas de toda la situación. Vale, a ver, sobre la cuestión de Europa, en relación con los microchips, entiendo, ¿no? La cuestión de la industria. Europa lo que ha intentado... No, pero y también sobre todo con respecto a la diplomacia. Eran esas dos preguntas. Eso sí que Tanto chips como diplomacia. lo podemos dividir en dos. Sí, sí. Pues ya que vas a empezar tú y ya continúo yo después con esta cuestión. Vale, nada, lo que iba a decir principalmente, la cuestión de la industria de microchips, lo que ha apostado Europa es por la diversificación, ¿no? Es decir, y sobre todo por traer a Europa el tema de la industria. Anunció una política hace unos años precisamente para dar fondos para la construcción de plantas de microchips en Europa. Y hubo un acuerdo, no sé si fue Lituania con Taiwán para producir con TSMC, un poco como ha hecho Estados Unidos en Texas, que llegaron a un acuerdo similar. Vamos, el propósito de la Unión Europea ahí es, en caso de un posible conflicto, tener producción local que supla el posible problema de suministros que pueda haber si se da esa guerra, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, ¿cuánto era? El 60-80% de la producción, al menos de los más pequeños. Aquí hay que distinguir, ¿no? Porque depende de qué cantidad de nanómetros estemos hablando, porque si es una cantidad muy pequeña, sí que es verdad que los más avanzados se producen en Taiwán y los más sofisticados, pero, es decir, semiconductores saben producir prácticamente, pues eso, la mayor parte de los países y quiero decir, y siempre se pueden sustituir por... Lo que pasa es que no serán procesadores tan, tan buenos para los actuales tipos de tecnologías que utilizamos. Pero eso, hay que como distinguir y gradar entre, ¿no? Porque tampoco quiere decir que si Taiwán, pues eso, separa la producción, que no vaya a haber producción en el resto del mundo. Es decir, existen otro tipo de semiconductores y existe otro tipo de producción en otras zonas del mundo. La cuestión es evidentemente la cuestión de los modelos más avanzados y sofisticados. Y la política de Europa, pues eso, en general, ha sido la de respetar la política de una sola China, excepto algunos países muy concretos como Lituania, precisamente, si no recuerdo mal, que por eso ha tenido muy malas relaciones con China y ha llegado como a reconocer una oficina de representación de Taiwán, que es lo grave porque ahí está. Es decir, cuando hablas de Taiwán ya estás hablando como si fuera un país independiente. Y si es una oficina de representación de la República de China o de la provincia de Taiwán, ahí es distinto, ¿no? Bueno, eso, en general, no tengo mucho más que decir eso. Sí, yo, por dar un poco de contexto, en línea con lo que comenta Ángel, Europa en los últimos tiempos ha habido roces por parte de algunos países, no hablo de la Unión Europea o de un bloque en conjunto, ha habido algunos roces con China, por ejemplo, por el Reino Unido, no es tanto Unión Europea ya. También Alemania, pero en este caso Alemania focalizar en la figura de la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, y ahí sí que ha habido críticas a China. Curiosamente no se ha hablado de Taiwán, al menos no se le ha dado eco fuera de Alemania eso, pero sí que ha mantenido una postura crítica con China, ¿no? En relación, por ejemplo, al tema de, de los uigures, hizo alguna alusión. Entonces, yo creo que aquí también lo que ha imperado mucho es tenemos una relación comercial con China y debe primar.
Entonces, muchos países de Europa realmente es que ni han llegado al punto, por ejemplo, de Lituania, porque tienen una relación comercial con China que es enorme y pues, no están por la labor de ponerla en riesgo, ¿no? Ahí el proceder, por ejemplo, pues ha sido distinto al caso de Rusia, incluso antes de la guerra, ¿no? Había países que antes del estallido de la guerra de Ucrania pues ya estaban en una línea mucho más crítica con Rusia de lo que, por ejemplo, pues se plantea con China ahora mismo en relación a Taiwán, ¿no? La otra pregunta que hacían era sobre el tema del reconocimiento de independencia de Taiwán. Sí, por parte de Estados Unidos. Vale, esto por un lado está la cuestión más obvia. Taiwán como tal no ha declarado la independencia, por lo tanto no hay una independencia que reconocer. Pero evidentemente podría darse, ¿no?, que Estados Unidos diplomáticamente hiciera una declaración en favor de que Taiwán es un país independiente o abiertamente diciendo que no es parte de China, ¿no? Bueno, como digo, desde los acuerdos con Kissinger, ¿no?, en la administración Nixon, en 1971-72, el comunicado de Shanghái, todo esto, básicamente la relación entre Estados Unidos y China se ha basado en ese reconocimiento. Si bien hubo algunos cambios con Reagan en los años 80, en el cual pues se volvió a realizar venta de armas a Taiwán y se restableció ciertos acuerdos de defensa, Estados Unidos no se ha movido de la política de una sola China y no piensa hacerlo, al menos por el momento, porque eso significaría abiertamente romper relaciones con China. Es decir, China no puede, diplomáticamente no puede permitir eso y sería una ruptura abierta de relaciones para China. Es una línea roja, básicamente. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Nos pregunta Dani, desde el punto de vista occidental y especialmente de Estados Unidos, que ha tenido roces con China, ¿cómo creéis que podría influir el resultado electoral? Bueno, es un poco lo que estábamos comentando, que en un principio va a haber algún tipo de continuismo porque el partido es el mismo. Independientemente de las dificultades que pueda encontrar el DPP para gobernar no teniendo mayoría en el aparato legislativo, en un principio, como sabéis, el nuevo presidente Lai Ching-te es del mismo partido de quien fuera anteriormente la presidenta. O sea que en un principio va a haber continuismo tanto con respecto a la proyección taiwanesa hacia el mundo y hacia China y hacia la República Popular China, como con respecto a muchísimos otros países en el mundo y Taiwán. Ya sabéis que era que hay una línea de continuismo, evidentemente. Sí. Sí, perdona. No, digo, lo que sería distinto es si hubiera ganado Howe, porque Howe del Kuomintang, pues Claro. seguramente habría abierto una línea de diálogo con China para las relaciones económicas y políticas. Porque al final lo que promueve el Kuomintang es, para evitar una guerra y para asegurar las buenas relaciones con China, abrir ese canal de comunicación que viene estando cerrado desde la victoria de Tsai Ing-wen. Bueno, y especialmente a partir de la Revolución de los Girasoles en 2014. Entonces, básicamente lo que va a haber es eso, va a haber continuidad en ese respecto y seguramente va a haber más presión de China. Es lo más probable. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Gracias, por cierto, a todos los que os habéis estado suscribiendo en los últimos minutos. Recordad que estamos a 7 únicamente de esa meta de 680 y que nos podéis apoyar. Y también que en este QR que veis al lado mío vais a encontrar distintos planes en la página web para suscribiros y para darnos vuestro apoyo. Que ya sabéis que Descifrando la Guerra, como medio de análisis internacional totalmente independiente, pues solo se sustenta a través de vuestro apoyo, que nos lo podéis dar aquí en Twitch y también en la página web. Y os recordamos, una vez más, que en la página web, además de encontrar los distintos planes con los que vais a poder ayudarnos y además obtener algunas ventajas vosotros, tenéis hasta, por lo menos hoy todavía está activo, no por mucho más tiempo, el código de descuento DLG 2024, lo paso ahí mismo por el chat, con el cual podéis obtener el plan premium de suscripción con un 24% de descuento. Ahí vais a encontrar muchísimas ventajas, pero sobre todo los artículos... Uy,
que se me cae el micrófono, los artículos Cuidado. exclusivos, la newsletter semanal y los distintos seminarios que hacemos cada X tiempo, tanto los que hagamos a partir de ahora como los que ya hemos hecho, que los vais a poder ver en diferido. Y si no, aquí en Twitch, acordaos que las suscripciones son gratuitas con Prime. Podéis darnos una suscripción tradicional, la de siempre, para darnos ese apoyo. Podéis regalar subs para que lleguemos a esos 680, donar bits o cualquier cosa. Pero además, si tenéis ya suscripción a Amazon Prime, si pagáis una suscripción a esa plataforma todos los meses, tenéis la posibilidad de otorgarle a cualquier canal de Twitch una suscripción gratuita. Simplemente dándole a suscribirse ahí dentro a la pestañita de Prime y vinculando vuestra cuenta de Amazon Prime con la de Twitch. Y así a ti te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayudas un poquito, nos aportas tu granito de arena para que Descifrando la Guerra siga siendo posible como proyecto. Bueno, chicos, pues vamos a ir con alguna última pregunta. Gracias, por cierto, a David por esa suscripción con Prime. La renueva, son 3 meses ya, recordad eso también, que las suscripciones con Prime se renuevan manualmente. Que si hace un tiempo os suscribisteis con Prime, comprobad que seguís suscritos, porque si ha pasado más de un mes y no habéis renovado la suscripción manualmente, pues ya la habréis perdido. Simplemente tenéis que volver a vincular la cuenta, volver a darnos la suscripción y sigue siendo gratis todos los meses que la deis. No se pierde la gratuidad y así pues nos seguís apoyando. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna preguntita más, chicos? O si no, alguna conclusión antes de que va a entrar ya en minutos Ale para el último bloque más enfocado a Latinoamérica. No sé si queréis ir con alguna conclusión. Bueno, principalmente yo diría que lo que muestran estas elecciones dentro del sistema político taiwanés es la continuidad de la identidad política cada vez más escorada hacia el nacionalismo taiwanés. Que la elección ha sido, es decir, el resultado de la elección ha sido una muestra de que el Kuomintang sigue sin definirse lo suficiente, que mantiene una base electoral y se mantiene como, bueno, consigue la mayoría en el Parlamento gracias a ese descontento que hay con el partido de Lai, pero eso no ha sido suficiente para ganar la presidencia. Entonces, en general, es decir, si los verdes han conseguido mantenerse en el poder, ha sido por la inoperancia de la oposición y no tanto por el éxito de su propio partido y su propio gobierno. Los 8 años de gobierno de Tsai arrojan un resultado que, si bien quizá en el futuro se vea bien, ahora mismo la gente es muy crítica con su gestión, tanto por la pérdida de apoyos diplomáticos en el extranjero, como la situación de tensión que se ha llegado con China, como la propia economía y el desempleo juvenil que hay, por ejemplo. Entonces, también otras críticas, como por ejemplo puede ser la cuestión de las pagas de los veteranos. Eso es verdad que afecta más a una base electoral favorable al Kuomintang dentro del ejército. Eh, y bueno, es decir, el Kuomintang sigue en su crisis de identidad, porque es un partido que intenta cada vez más apelar a la base nacionalista taiwanesa, pero que aún no se porque su base social sigue pivotando sobre la cuestión de la relación con China y lo ha intentado presentar, sobre todo durante estas elecciones, como una cuestión de guerra o paz. Ha intentado vender la elección como eso y es algo que no ha sido suficiente. La gente no ha confiado en el Kuomintang para manejar las relaciones con China. También las propias provocaciones de China durante los últimos meses de las elecciones no han debido ayudar a la percepción. Y bueno, lo que se ve es que hay pues un voto juvenil que, por ejemplo, apuesta por un tercer partido, como es el TPP de Ko Wen-je. Y ahí pues lo que se ve es que si habrá una opción alternativa a Lai y el Partido Progresista Democrático, parece que vendrá de esa tercera pata y no del Kuomintang. Al menos por ahora, porque el Kuomintang no es capaz de cambiar ni de acabar de tomar una identidad política clara. Y eso pues se ha visto en las urnas como se ha pagado. Manu. Sí, yo coincido en esencia con... Nada, me vais a disculpar que tengo la garganta un poco fastidiada. Yo coincido en esencia con lo que plantea Ángel. En clave exterior, por no centrarnos tanto en lo interior que ya ha planteado,
Yo creo que las elecciones van a marcar una estera pues prácticamente en línea con lo que hemos visto. Influirá mucho, algo que comentabas tú, Eduardo, el tema de las visitas, ¿no? El tema del papel que vaya a tener ahora en esta nueva legislatura actores internacionales, especialmente Estados Unidos, y también uno al que no hemos mencionado, que es Japón, que Japón también Ujú. está últimamente, hay mucho ruido interno en relación a Taiwán, ¿no? Entonces habrá que ver el papel que juegan estos actores y sobre todo pues también la respuesta que tiene China. Porque evidentemente China, en función de los movimientos que haya, elevará el tono o vaya usted a saber. Sí, cierto. Además, yo creo que, aunque sea Biden el que gane estas elecciones, es verdad que lo tiene complicado para centrarse en Asia, pero yo creo que el segundo mandato era eso. Es decir, este año es el último año de Ucrania, por así decir. Va a ser el año de la cumbre de la OTAN del 75 aniversario, ¿no? Un año muy importante que va a ser en Washington. Es verdad que lo de Ucrania no está saliendo bien en general, pero en principio es verdad que Oriente Medio es ahí otro palo en las ruedas para para la posibilidad de centrarse en Asia, pero yo creo que ese segundo mandato sí que pretendía ser ese pivote ya definitivo en Asia, y aunque sea a través de la diplomacia y no tanto en temas militares, sí que se está trabajando ahí. Y ahí están los movimientos que dices de Japón, la cuestión de Filipinas, Corea, es decir, hay bastantes movimientos importantes que habrá que ver cómo acaban de situarse en 2025. Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a ir haciendo